Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra serie todavía que estamos llevando de estudios, el mesianismo de Jesús. Estamos en Cristología todavía. Hoy ya hablamos de la parte de los milagros, hablamos en el ministerio del Señor, hablamos de los milagros, pero hoy vamos a entrar en una etapa, bueno, en un bloque que se llama las señales. Bueno, entramos en las señales y hoy vamos a hablar de la autoridad del profeta, ¿ok? O sea, el Mesías con la autoridad del profeta. Acompáñenme a leer Deuteronomio capítulo 18, fíjense lo que dice. Vamos a leer versículos 15 al 18. Deuteronomio capítulo 18, vamos a leer ahí versículos 15 al 18, ¿ok? Deuteronomio 18, 15 hasta 18, vamos a leer, dice así. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, ¿han hablado bien los que te han dicho? Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Hasta ahí. Entonces, bueno, hablamos de la parte de los milagros, que una de las señales que el Mesías tenía que hacer o que tenía que verse en la vida y en la obra del Mesías eran los milagros sobrenaturales. Y ya se habló un poquito más, también en otras enseñanzas, ya nada más explicamos que una señal que tendría que verse era que sanaría enfermos. Cuando Juan el Bautista, ¿recuerdan? Él estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Estaba ahí y le mandó a decir a sus discípulos que le preguntaran a Jesús que si él era, de verdad, el profeta, ¿se acuerdan? O esperaban a otro. Entonces la respuesta de Jesús fue un paralelismo con la profecía de Isaías. ¿Se acuerdan? Díganle a Juan que los ciegos ven y los sordos oyen, los cojos andan y los muertos son resucitados, etcétera, ¿ok? Jesús le cita una profecía de Isaías, ¿ok? Donde más que decirle que sí, porque obviamente él era el que había de venir, le dice que está cumpliendo lo que se había anunciado. Y una de las señales que se había anunciado del profeta, del Mesías que vendría, era que tendría esta autoridad sobre la naturaleza y haría estos milagros. Esa es una señal que debía cumplir el Mesías. Además de eso, hay otras cosas. Y una de las otras que vamos a mencionar, otra de las señales, es esta autoridad que tendría como profeta, así como lo fue Moisés. Entonces, Dios dice, y Dios profetizó, anunció, y a través de Moisés dijo que se levantaría un profeta como Moisés. Y vamos a ver por qué es importante entender esa frase, esa palabra y estos versículos. Ahora, digo, por temas del tiempo, va a estar un poco extenso el estudio, pero lo vamos a ir llevando de a poco para entender. Así que vamos a agarrar algunas frases, digo, a lo mejor hoy solamente alcanzamos a ver dos frases o incluso tal vez una nada más, porque sí es algo bastante extenso, pero es para ir entendiendo el pasaje, ¿ok? Miren, la primera frase que leemos aquí es en el versículo 15, ¿verdad? Dice, profeta de en medio de ti. Miren, la palabra profeta viene del hebreo naví, aquí en este versículo o en este pasaje, ¿okay? Del hebreo naví. Y la etimología de la raíz semítica o la raíz de esta palabra, acuérdense que las palabras, tanto en el original, tienen otras raíces, ¿ok? Entonces, naví tiene una raíz, ¿verdad? Que es nav, que evoca la idea de brotar, ¿no? Hacer efervescencia o declarar, fíjense. El profeta bíblico no es un adivino helenista, ¿ve? Como los griegos creían que había divinos, ¿no? O como mucha gente creía o cree en los adivinos, ¿no? No, no era así.
que entra en un trance irracional, ¿verdad? No, este Naví, este profeta es un portavoz legal, o sea, autorizado, aprobado por Dios. Miren, en aquella región, lo que es el antiguo cercano oriente, así se le conoce a aquella región, los reyes tenían eh, un, en el idioma que manejaban se le llama un pi, o sea, una boca, ¿no? Lo que hoy para nosotros es como el vocero del presidente, ¿ok? Algo así. O sea, tenían un pi, o sea, esta palabra significa boca. O también un oficial que comunicaba los edictos reales. Habían en la antigüedad los reyes, tenían a esta persona que comunicaba estos edictos. O sea que esa era la función. Y acuérdense que cuando un rey emitía un edicto o una orden o establecía una ley, el que la decía no estaba diciendo sus palabras, estaba diciendo las palabras del rey, lo que el rey estaba estableciendo. Lo único que estaba haciendo este pi, esta boca, o este vocero, o este portavoz, era solamente transmitir las palabras del rey al pueblo, ¿ok? Esto es la función. Bueno, el Naví es la boca del gobierno de Dios, ¿ok? O sea, el profeta, aquí la palabra profeta en el versículo que leemos viene del hebreo Naví, y es lo que quiere decir que el profeta es la boca del gobierno de Dios, es decir, que lo que va a decir son las palabras de Dios, que lo que va a transmitir es el mensaje de Dios. Eso es un profeta. Por eso a veces se malentiende que un profeta es el que ve el futuro, no era lo único que tenían los profetas. Porque muchos creen que ser profeta solamente es recibir una revelación especialmente de cosas que van a suceder. Pero un profeta, por eso actualmente creemos en el ministerio profético, que sí, al día de hoy hay profetas. Y el profeta no, porque luego dicen, a ver, profetízame, no, pues no es que no nos van a leer las cartas, un profeta no nos da las cartas ni nada de esas cosas. Nos va a decir el mensaje de Dios. Cuando alguien, y el ministerio profético no solo es decir revelaciones nuevas, porque también esa es otra idea, es tanto una imagen un tanto incompleta de un profeta. Cuando uno se para a proclamar el mensaje de Dios, estamos haciendo una función profética. ¿Sí sabía? Cuando usted le dice a alguien una palabra de parte de Dios, usted y yo estamos haciendo un ministerio profético, porque le estamos transmitiendo las palabras de Dios a alguien, el mensaje de Dios a alguien. Recordemos que había una, no es un paralelismo, pero la figura del profeta y la figura del sacerdote nos decían dos cosas, no sé si recuerda cuando explicamos, que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios porque es el que entraba, ¿se acuerdan al altar? Pero el profeta es el que representaba a Dios delante del pueblo porque era el que traía el mensaje. ¿Okay? Entonces escuchar a un profeta decir algo, por eso eran respetados, era como si Dios lo estuviera diciendo, ¿ok? Ahora, antes de que tuviéramos ya toda el canon cerrado, eh, toda la palabra de Dios escrita, toda la revelación de Dios escrita, pues era más común que abundaran los profetas porque no estaban escritos todos los libros. Ahora, Dios en su sabiduría, pues claro, permitió que se creara, o sea, que Dios mismo, el mensaje, todos los libros del Antiguo Testamento que se hiciera, porque Él mismo los inspiró a escribir a través de su Espíritu, por muchas razones, pero una de las cosas es que, hermanos, imagínense que no tuviéramos la Biblia. Pues cualquiera se va a parar a decir, mira, pues Dios me dijo, y ahí van, si teniendo la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Se para ahí ¿verdad? ¿Cómo decía el camaleón Casillas, decía el pastor, ¿no? Y dice, no, pues que Dios me dijo. Y bueno, pero gracias a Dios que tenemos su palabra, y ahora cualquiera que se pare a decir, Dios me dijo, pero lo que va a decir va en contra del carácter de Dios, de todo lo que la Biblia nos enseña, entonces ya podemos decir, no, este no es un profeta de Dios, este no viene de parte de Dios.
Porque Dios no nos va a decir las cosas que quisiéramos siempre oír o que nos gustaría oír. Y no porque Dios sea malo, sino porque las cosas que necesitamos escuchar, el mensaje que necesitamos escuchar de parte de Dios, nos va a llevar a examinarnos, nos va a confrontar, nos va a llevar a preguntarnos qué tan honestas son nuestras motivaciones como cristianos y qué tan correctamente nos estamos dedicando a Dios. Si de verdad estamos aprobados delante de Dios o no. Digo, y ahí Dios hace la obra, ¿no? Bueno, entonces el profeta, el Naví, es la boca, según el original, el sentido es la boca de Dios. Esto es bien interesante. Ahora, fíjense, porque dice, bueno, entonces es lo que quiere decir profeta, ¿ok? Aquí en este pasaje. En medio de ti, miren, esta palabra en medio de ti viene del hebreo kerev, que significa las entrañas, en algunos contextos significa lo más íntimo, o también significa el corazón de algo. ¿Ok? Dios no simplemente dice de tu territorio, ¿ok? Del lugar donde están, sino de tus entrañas. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿O por qué es importante entender esto? Porque miren, las naciones que estaban alrededor, que vivían alrededor en aquellos días, estaba el pueblo de Israel, los moabitas y los cananeos, ¿se acuerdan? Todas esas naciones alrededor buscaban, fíjense esto, la revelación divina, pero lo hacían a través de unas prácticas muy raras, de cultos bien raros, como la nigromancia. O también la astrología. Acuérdense que la astrología y la astronomía son dos cosas diferentes. La astronomía es la ciencia que estudia los planetas, el movimiento de los planetas. La astrología es la que cree que los astros son deidades, dioses, que Virgo, que no sé qué, Géminis, bueno, todo eso rollo, ¿no? Bueno. Entonces, ya desde aquellos días, la astrología es muy antigua, hermanos. Existe desde aquellos días. O también la hepatonoscopía. ¿Sabe qué es la hepatonoscopía? A lo mejor algunos no es una ciencia médica esto ni nada. La hepatonoscopía era la práctica o los ritualismos de examinar los hígados viene pues de hepato, ¿no? De examinar los hígados de los animales. Esas prácticas bien raras. Digo, en otros decimos que pasaba en la antigüedad, había muchas cosas muy raras. Bueno, estas prácticas que Dios las prohíbe, y esto lo podemos, no vamos a ir ahí, va, pero más adelante en este mismo capítulo, en el 18 de Deuteronomio, pero en los versículos 9 al 14, Dios prohíbe todo esto, ¿no? Bueno, anterior a estos versículos, lo que leímos del 9 al 14, Dios prohíbe estas prácticas. Entonces, las naciones que estaban alrededor de Israel, o sea, que vivían alrededor, buscaban la revelación de sus dioses a través de todas estas prácticas, estas raras cosas que hacían. Digo raros por no decir otra palabra, ¿no? Pero Israel, el pueblo de Dios, no necesitaría recurrir a ningún esoterismo extranjero. Por eso, por eso ahora nosotros como la iglesia tenemos que tener mucho cuidado de esos que andan por ahí, que dicen que vienen de Dios, que creen en Dios, que creen en la palabra, que predican la palabra, cualquiera que diga eso, pero adicional a lo que dice la Biblia y a lo que Dios nos enseña, quieren hacer algo más. Todo lo que se quiera añadir o todo lo que vaya a querer tomar prestado, por decirlo así, de las prácticas paganas, de otras cosas, y querer mezclarlo con Dios y la Biblia, eso no es correcto, eso no es bíblico, o sea, está completamente, pues delante de Dios no es correcto. ¿Por qué digo esto? Digo, porque está diciendo, pero usted, ¿quién es? ¿Quién se cree el último profeta? No, yo ni profeta soy, ¿no? Pero por lo que la Biblia de lo que podemos aprender de la Biblia, porque nosotros, hermanos, no necesitamos ninguna especie de ritualismo, no sé si me explico, para poder acercarnos con Dios. Lo que se tiene que tener es, pues, ¿verdad? Ese temor, esa reverencia y la fe para poder, ¿verdad?, acercarnos a Él. No ocupamos, no, que tienes que vestirte de lino fino, pues que tienes que venirte, ¿verdad?, de no sé qué, que inclina primero la rodilla izquierda, porque nada de eso, nada de eso.
Simplemente Dios está, una vez recuerdo un pastor decía, Dios está a una oración de distancia. No ocupamos nada más, o sea, en ese sentido, no algo extra. Simplemente ir a Él, ¿no? Así con todo lo que a veces somos o lo que a veces no somos, pero rendidos, humillados. Y su palabra dice que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado, ¿no? Por eso todos aquellos que de verdad tengan esa fe pueden acercarse a Dios, ¿no? Entonces, bueno, entonces Israel no necesitaría ninguna de estas prácticas, de este tipo de esoterismo, para acercarse a Dios. La revelación de Dios brotaría de sus propias entrañas, ¿verdad?, institucionales y nacionales. ¿Cuál es la conexión aquí con nuestro Señor Jesús? Bueno, pues Él no es un filósofo importado de Atenas. Acuérdense que Atenas fue una ciudad muy importante en la antigüedad, en la antigua Grecia, donde hubo muchos filósofos. No, Jesús no era un filósofo que venía de Atenas, ni un legislador o gobernador romano. Él nace de las entrañas de Israel. Miren, acompáñame a leer Juan capítulo 4 en el versículo 22. Vamos a ir todos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. ¿Estamos ahí? Bueno, fíjense lo que dice. Vamos a leer todos juntos. Juan 4:22. Dice, vosotros adoráis, ¿qué? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Y de dónde venía Jesús? Los judíos. Él mismo la afirma, la salvación viene de los judíos. Su legitimidad profética radica en que comparte la matriz histórica del pueblo del pacto. Otra señal u otra cosa que tenía que verse en el Mesías es que fuera un miembro del pueblo de Israel, o sea, que de sangre. Pues ya sabemos, ya estudiamos algunas de las profecías davídicas, de las que hemos hablado, que era del viaje de David. No puede ser extranjero, no podía y no debe, algo extranjero no era. Saldría del pueblo de Dios. Y luego dice, de tus hermanos, continuando la lectura del versículo en Deuteronomio, de tus hermanos. Bueno, aquí al enfatizar la palabra hermanos, ¿verdad? Aquí el hebreo es meajeká, es el hebreo. Aquí al enfatizar la palabra hermanos, Dios establece el principio de la solidaridad encarnada. Miren, el profeta no sería un ser como angélico, ¿no?, cuya naturaleza aterrorizar al pueblo, como lo que sucedió en el Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo temió, bueno, ¿verdad?, ante los truenos y la voz directa de Dios. ¿Se acuerdan que se asustaron, escucharon todo eso? Sino que Él vendría en esta forma humana y como cualquier persona, o sea, con un cuerpo normal, ¿no?, un cuerpo completamente normal, como un miembro de la comunidad de fe también, o sea, en ese sentido humano. En Deuteronomio, hermanos, la ley para elegir a un rey, esto está en el capítulo 17, en el versículo 15, alrededor. Miren, para elegir un rey, usa exactamente la misma fórmula, porque dice, en Deuteronomio 17:15, voy a leer un fragmento del versículo nada más, pero los que llevan notas, 17:15 de Deuteronomio, pero dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Fíjense, esta es una ley que estaba, o sea, que Dios estableció. Esto vincula la identidad del profeta escatológico con los requisitos de la monarquía y el sacerdocio legítimos. ¿Qué nos dice eso? Que debe poseer consanguinidad con el pueblo de Israel. Es decir, un extranjero no podía ser un rey del pueblo de Israel. Mucho menos el Mesías iba a ser extranjero. Tenía que ser del pueblo. Tenía que nacer del pueblo. Ahí mismo.
Entonces, fíjense esto. En la carta de los Hebreos, específicamente en el capítulo 2, en el versículo 17, el escritor capta este versículo perfectamente cuando escribe lo siguiente. Fíjense, lo voy a leer, 2:17 de Hebreos, un fragmento nada más. Dice, por lo cual debía ser, fíjense, en todo. ¿Qué debería ser en todo? Semejante. ¿A quiénes? A sus hermanos. Fíjense. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces nuestro Señor Jesús es el hermano que asume nuestra carne, nuestra cultura, en ese sentido, y nuestra geografía, o sea, el lugar, para poder hablarnos de desde nuestra propia o en nuestra propia frecuencia humana o en nuestro lenguaje. O sea, Él vino a tomar forma humana, o sea, no fue una forma, algo, ¿verdad? Extravagante como los ángeles, ¿verdad? Cuando los ven y que se asombren, no, vino con un cuerpo humano para hablarnos en un lenguaje, ¿verdad? Así cercano, cara a cara, y decirnos las verdades de Dios, para traer el mensaje de Dios. Por eso Jesús, nuestro Señor, Él es el profeta por excelencia, porque vino a decir las palabras de Dios, pero más que a decirlas, vino a vivirlas, a mostrarnos cómo es el vivir de acuerdo a las palabras de Dios. Bueno, eso es en sí. Bueno, luego dice, ¿verdad? De tus hermanos, siguiendo la lectura de Deuteronomio, como yo, pues como Moisés, obviamente. Miren, este es el núcleo del pasaje. Miren, el sufijo que está aquí, en el original, el sufijo pronominal, adjunto a la partícula de la comparación, crea una palabra en hebreo que cuando dice como yo, o sea, a la palabra que estamos escribiendo la frase como yo, que prácticamente significa con mi misma forma o con mi mismo peso, ¿ok? Esto nos dice algo muy interesante, o nos muestra algo muy interesante, como todo lo que hemos explicado, porque esto también es importante entender, ya que en Deuteronomio, en el capítulo 34, en el versículo número 10, se cierra el Pentateuco con una nota final que dice, voy a leer una parte, pero ahí Deuteronomio 34:10, fíjese. ¿Por qué es importante esto? Porque, o sea, se levantará profeta entre tus hermanos, del pueblo, pero como yo, o sea, como Moisés. Y ahorita vamos a ver por qué tenía que ser así, ¿no? Dice 34:10 de Deuteronomio, lo voy a leer este fragmento del versículo, dice, esto es al final, ¿ok? Esto es como una nota final del Pentateuco, de la ley. Y nunca, 34:10 de Deuteronomio, perdón, y nunca más, fíjense esto, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Fíjense esto es importante. ¿Por qué? Porque ningún profeta posterior, fíjense, ni el profeta Isaías, ¿verdad? Acuérdense que Isaías no lo vio cara a cara, vio las faldas, ¿se acuerdan? O sea, es lo más que llegó, pero no lo vio cara a cara. Elías tampoco, Elías fue llevado y allá se quedó. ¿Cuántos quisieran haber sido Elías? Ya me llevan, Señor. Pero no como Moisés, que tuvo esa, ¿verdad? Por decirlo así, esa intimidad tan cercana que la Biblia lo llega a describir cara a cara. Ahora, alguien va a decir aquí, porque luego de repente es importante entender, pero ¿cómo que Dios que no tiene forma? Pero ¿cómo que tiene cara? A ver, acuérdense que en la Biblia hay una figura de expresión del lenguaje que se llama antropomorfismo. En hermenéutica esto lo hemos explicado. Los antropomorfismos son estas expresiones que tratan de ilustrar algunos aspectos del carácter y la naturaleza de Dios usando palabras que podamos entender.
cuando usa la expresión cara a cara, no es que literalmente Moisés mirara la cara de Dios, porque Dios no tiene forma. Esta expresión habla de una intimidad, de una cercanía en la relación que tenía con Dios y Dios con él. Porque Dios lo describe como amigo también, ¿se acuerdan? Al igual que Abraham y como alguien muy cercano. Bueno, entonces no quiero perder mucho tiempo porque eso ya en el momento que lo hemos explicado, pero lo digo por la expresión cara a cara. Porque ningún profeta después de Moisés, ni Elías, ni tampoco Isaías, fue lo que dice en hebreo, como yo, no fue un camoní, o sea, alguien como Moisés, de la misma forma o del mismo peso, no. Pero entonces aquí surge una pregunta, ¿no? Con esto vamos a ir acercándonos al final. ¿En qué se diferenciaba Moisés de los demás profetas y cómo prefigura esto al Mesías? O sea, ¿cuál es la diferencia, o sea, entre Moisés y los otros profetas y por qué el Mesías tenía que ser así? O sea, ¿por qué como Moisés? ¿No? Miren, hay ciertos aspectos y ciertas características en Moisés que no hubo en otros profetas. El más cercano, pero no lo hizo tal cual porque no sucedió así. Lo más cercano fue Samuel, pero él fue otra época. Pero fíjense, Moisés sí fue un único en ese sentido, porque miren, él fue mediador de un pacto. Ningún profeta después de Moisés fue mediador de un pacto. O sea, siento que ya estaba la ley y eso era lo que tenía que hacerse. Moisés inauguró una dispensación legal, por decirlo así, y roció la sangre del pacto, esto en Éxodo 24, ¿se acuerdan? Y los profetas que vinieron después de él, o sea, los profetas posteriores, solo eran guardias, por decirlo así, o fiscales de ese pacto. O sea, no podían crear uno nuevo. Ya estaba un pacto. Se tenía que seguir la ley establecida en este caso en el antiguo pacto, en la ley. No podían, ninguno creó otro nuevo, y Dios a ninguno le pidió que hiciera eso. Y a los que lo intentaron, pues les fue muy mal. Entonces, pero no hubo otro que quisiera, más bien que fuera mediador de un pacto, no hubo, solo Moisés. Entonces, el Mesías, en este aspecto, tenía que ser un camoní, o sea, igual a Moisés, tenía, tenía que ser un camoní, o sea, como Moisés, para poder inaugurar un nuevo pacto, ¿ok? Tenía que cumplir esta cualidad de ser un mediador de un pacto, ahora en este caso uno nuevo, porque vendría un cambio, o sea, el Mesías vendría para hacer cambios y el cambio más grande sería en el pacto. ¿Qué más? Bueno, el acceso directo, fíjense esto, o el acceso ontológico directo, voy a explicar qué es. Los profetas comunes, miren, por decirlo de esta manera, porque tenemos que entender las palabras en su contexto, ¿no? Los profetas que la mayoría que vemos, ¿verdad? Que son profetas comunes, sí, como ya dije al principio, recibían visiones, ¿no? Revelaciones, sueños o también enigmas, ¿no? Según lo que leemos en Números 12, 6 al 8. Pero Moisés hablaba con Dios, como dije hace rato, cara a cara, en el hebreo panim el panim. Esto quiere decir cara a cara, o un sentido más literal es boca a boca. No hay que imaginar las cosas, es el sentido literal de las palabras. Pero esto habla de la cercanía. Era en una claridad, ¿ok? Y esto es lo otro que tenía que cumplir el Mesías, tenía que tener esta cercanía con Dios, así como Moisés la tuvo. Ningún otro profeta la tuvo. Ningún otro profeta habló cara a cara, o sea, tan cercano como Moisés. Sí recibían visiones, sí los sueños y lo que sea, las revelaciones. ¿Recuerdan de Daniel que tenía esto? Pero nadie habló cara a cara. ¿Qué más? Una autoridad legislativa. Miren, Moisés entregó la ley, la Torá. Si el profeta que fuera como Moisés, ¿verdad?
tendría la facultad legal dada por Dios para emitir una nueva revelación con el mismo o mayor peso jurídico. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando les estaba dando el sermón del monte? A los antiguos, a sus padres se les fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que dijo después él? Pero yo os digo, vino a darnos la ley verdadera de Dios. Es decir, a establecer con autoridad legal de parte de Dios el pacto y las leyes que se dieron. Y la revelación que trajo. Esa era la revelación. Todos estaban acostumbrados a ojo por ojo, diente por diente, ya se la saben. Pero Jesús dijo, pero yo os digo. Ok, eso fue antes. Ahora, en este nuevo pacto, las cosas son así. Esta es la revelación, esta es la forma que siempre debió ser. Entonces, nuestro Señor Jesús, con esto voy a terminar. Me va a faltar la última frase, pero que es la de te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis, ¿no? Estas son las partes que van a quedar pendientes para la siguiente ocasión. Pero hasta aquí voy a dejar para ya terminar por tanto tiempo. Pero miren, lo voy a terminar con eso. Nuestro Señor Jesús entonces opera bajo la ontología del Camoní. Miren, acompáñenme a leer Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque aquí, porque dice, bueno, ¿pero qué quiere decir eso? Pues vamos a leer aquí. O sea, es decir, él es como Moisés, este profeta que vendría, Juan 1, 17 y 18, a hacer lo que tendría que ser, pero que tendría el mismo peso o aún mayor que Moisés. Esta es la otra señal que tenía que verse en el Mesías. Fíjense esto, capítulo 1 de Juan, versículos 17 y 18. Dice, pues la ley, dice, ¿por medio de quién? De Moisés fue dada. O sea, la ley, la palabra de Dios, toda la revelación ya está, ¿no? La ley antigua, el Antiguo Testamento. ¿Pero qué? La gracia y qué? Y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. Fíjense esto. Nadie. Y luego dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Aquí la frase es muy profunda, en el seno del Padre. Se habla de una relación. No aquí lo voy a explicar. Pero ahí se lo puede llevar a ver si quiere. Que está en el seno del Padre. ¿Qué dice? Él le ha dado a conocer. O sea, fíjense, el evangelista hace el paralelo exacto, porque la ley fue dada por medio de Moisés, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, o sea, Dios no le dio jamás, ya lo que leímos, Jesús no es un continuador del pacto sinaítico, de lo que Dios dio en el Sinaí, no. Él es el mediador de un pacto superior, porque su acceso al Padre no es temporal, no, es eterno. Eterno. Cierro con Hebreos capítulo 8, vamos ahí la última cita de hoy. Hebreos 8, capítulo 8, versículo número 6. Fíjense lo que dice. Esta es la diferencia. Nadie que se dijo ser el Mesías, que hubo otros que dijeron ser, cumplió todo esto. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice así. ¿Vamos ahí? 8:6 de Hebreos. Dice así. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, ¿qué dice? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Entonces, como nuestro Jesús,
tiene un acceso eterno, o sea, una comunión eterna con Dios, el pacto nuevo es mejor, para mejores cosas, ¿no? Que las que había en el antiguo. Entonces, es por eso que esta es otra de las... No hemos terminado, vamos a examinar todo el pasaje de los versículos 15 al 18 y vamos a agarrar frase por frase. Aquí nos vamos a meter un poquito más a escarbar, ¿no? Entonces aquí sí se va a requerir a tomar bastantes notas. Si le gusta el estudio, digo yo, este audio lo vamos a compartir para que los que lo quieran volver a escuchar. Pero vamos a agarrar frase por frase, aquí nos vamos a meter un poquito más para aprender pues mejor, ¿verdad? A mí me gusta adentrarse en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pues bueno, es importante porque tenemos que entender por qué Él es el Mesías, ¿no? ¿Por qué cumple con todo lo que decía el antiguo pacto? Entonces aquí nos vamos a quedar, y si Dios lo permite, la siguiente, ¿verdad? Ya le continuamos. Amén. Acompáñanos en una oración para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche ya por tu amor y misericordia. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí. Gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, a este lugar que se convierte en tu casa para aprender tu palabra. Pedimos perdón cuando a veces no es lo suficientemente para nosotros importante estar aquí y a veces decimos no venir o etcétera, pero tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a aprovechar cada momento para tu presencia, para poder adorarte, Señor. Que esto que hoy aprendimos sea para nuestra edificación, para el fortalecimiento de nuestra fe y alimento de nuestro espíritu. Y que nos concedas de tu guía, de tu gracia, para poder compartirlo con aquellos que tú nos des esta oportunidad. Concédanos la sabiduría, ¿verdad? La inteligencia y la gracia para saberlo transmitir a otros, cuando tú nos des la oportunidad. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, guárdanos de cualquier falla en el camino, en nuestros vehículos, de cualquier accidente, cuida nuestra salud, Padre, para poder llegar con bien. Y aquellos que nos esperan en casa, también te pedimos que los guardes. Y si aún no fuésemos librados de nada de esto, te serviremos, Señor, porque tú eres mucho más de lo que a veces podemos imaginar. Damos gracias en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén.